Épico. La nueva limpiadora pone en su lugar al jefe que gritó por sus hijas, nunca lo olvidará. En una mañana como cualquier otra, Luisa entró al edificio de oficinas con una sonrisa. Pero algo estaba en el aire, un susurro helado recorría los pasillos, como un eco de un secreto oscuro. La gente murmuraba, miradas nerviosas se cruzaban. Había una tensión palpable, palpable como un cable a punto de cortarse. Este no era un día cualquiera. El jefe, un hombre conocido por gritar y hacer temblar a sus empleados, había cruzado la línea. ¿Pero quién se atrevería a plantarle cara? Luisa, con su uniforme de limpieza que parecía sacar brillo incluso en medio de la tormenta, decidió que era el momento. Mientras arrastraba el carrito lleno de productos, sentía un nudo en la garganta. Era crazy, pero ella sabía que era su oportunidad. El ruido de su escoba resonaba como un tambor en el silencio cada vez más opresivo. Los empleados miraban, sin atreverse a moverse, como si cada acción pudiera desatar un volcán. De repente, una puerta se abrió de golpe. Era el jefe, su voz tronante retumbó, ustedes son unos inútiles. Nunca hacen bien las cosas. En ese instante, algo se fracturó dentro de Luisa. Su pecho ardía de indignación. Con un grito que helaría la sangre, se plantó frente a él. Basta ya. No voy a permitir que sigas gritando de esa manera. La sala quedó en un silencio sepulcral, todos podían sentir el aire tenso, era un momento de esos que se queda grabado, como una escena de una película épica afuera, el viento soplaba con fuerza, como si también quisiera limpiar la injusticia del ambiente pesado. Las ventanas temblaron, de repente, un estruendo como de truenos sacudió el edificio. La mirada de Luisa chocó con la del jefe, como dos espadas afiladas listas para la batalla. Pero, ¿qué sucederá en este duelo? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect. En ese instante de silencio tensa, el jefe sonrió, una sonrisa que no prometía nada bueno. ¿Todos se contenían la respiración? ¿Sería esta la caída de un tirano, o el comienzo de una pelea peligrosa? Esa pregunta se quedó grabada en el aire, mientras el futuro de Luisa, ya no solo como limpiadora, sino como guerrera, pendía de un hilo delgado. Así que, ¿cómo terminará este enfrentamiento? La historia apenas comienza. La tensión seguía creciendo como una marea oscura. Los ojos de los empleados brillaban con una mezcla de asombro y expectativa. Algunos se sintieron inspirados por la valentía de Luisa, otros, temerosos por las posibles represalias de su jefe. Con cada segundo que pasaba, el aire se llenaba de un silencio inquietante, rasgado solo por el eco distante de la ciudad que bullía afuera. El jefe, en un gesto que parecía bailar al borde del desprecio, cruzó los brazos y se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Tú? ¿Una simple limpiadora? No sabes con quién te estás metiendo, dijo, su voz hincando como una daga. Luisa sintió como su corazón latía ferozmente, pero no iba a echarse atrás. Había algo dentro de ella que se encendía como una chispa. Tal vez no, pero soy más que una simple limpiadora, respondió, su voz firme y llena de determinación. Soy una mujer que se ha ganado su lugar. No más gritos, no más humillaciones. Los murmullos aumentaron de volumen a su alrededor, mientras los corazones de los presentes pulsaban al unísono, entrelazados por un hilo de esperanza. El jefe estrechó los labios, su sonrisa desvaneciéndose lentamente. Detrás de esa imagen de poder, se podía vislumbrar una sombra de duda. Y fue en ese momento crucial que todo cambió. Un golpe sordo resonó desde el fondo del pasillo, como si el mismo edificio estuviera a punto de colapsar, y luego un grito. ¡Ayuda! Luisa giró la cabeza, distraída por el alboroto. Un grupo de empleados, muchos de ellos amigos y colegas que habían sufrido el mismo trato abusivo, corría hacia la salida, sus rostros pálidos como el papel. Una evacuación. El sistema de incendios ha fallado. Gritó uno de ellos, señalando hacia las escaleras de emergencia. El jefe,
que había permanecido erguido hasta ese momento, palideció. Un sudor frío le chorreaba por la frente al darse cuenta de que el problema era real. La situación se tornó caótica. Los empleados, antes paralizados por el miedo, comenzaron a moverse, gritando por la puerta, mientras la atmósfera se llenaba de pánico. Luisa, mirándolo a los ojos, sintió que ese instante ya no era solo una lucha personal. Era una batalla colectiva por la dignidad. Se dirigió hacia el jefe, cuya autoridad se desvanecía como humo. «Si no lo haces, nadie saldrá de aquí», exclamó, y avanzó hacia él, implacable de él, visiblemente agitado, echó un vistazo a los que huían y luego a Luisa, como si se estuviera preparando para dar una última orden. En su rostro había rabia, pero también confusión. «Retírate de mi camino», rugió, aunque su voz temblaba. «No, esta vez no me muevo», respondió Luisa con firmeza. La sala se movía, vibrante con la promesa de un cambio. Pero en ese momento de curiosa claridad, uno de los empleados tropezó y cayó, dando aviso de que la cohesión estaba quebrándose. Un instante antes de que él pudiera reaccionar, Luisa le alzó la voz: «Ayúdalo». «Vamos», el jefe se quedó paralizado, mirando a su alrededor, mientras la multitud empezaba a disiparse. Quizás era el momento más crucial de su vida. ¿Sería capaz de elegir entre el poder y la humanidad? ¿O dejaría que el miedo lo venciera, dejando a sus empleados, y a sí mismo, atrapados en las llamas de su orgullo? La tensión alcanzó un punto álgido, y las decisiones que tomarían en los próximos segundos cambiarían todo. La pregunta que flotaba en el aire ahora era: ¿qué haría Luisa cuando la lucha fuera por salvar a otros, no solo a ella misma? La historia profundizaba, y nadie podía prever el final. El silencio que siguió al grito se tornó en un susurro vibrante de angustia. Luisa, manteniendo su mirada fija en el jefe, sintió que el tiempo se detenía. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en sus oídos. Era una batalla contra las llamas y el fuego de su valentía, pero esa lucha no era solo por ella. Era por todos ellos. Algunos empleados empezaron a retroceder, sus rostros teñidos por el miedo y la incertidumbre. La imagen de su jefe desmoronándose la impulsó a avanzar. «Tienes que ayudarlo», gritó de nuevo, su voz alzándose por encima de la maraña de gritos que llenaba el aire. Había una inercia en su cuerpo que no podía controlar. No solo estaba peleando su propia guerra, estaba intentando despertar en los demás la chispa que ella había recuperado. El jefe parecía estar atrapado entre la furia y la incredulidad. Finalmente, dio un paso atrás, pero no hacia la acción, sino hacia una indefinición peligrosa. La mirada en su rostro era fría, pero sus ojos revelaban que la máscara de poder se estaba agrietando. «Esto no es asunto tuyo, Luisa. Eres una simple limpiadora», exclamó, la rabia retumbando en su voz, pero ahora había un toque de desesperación. «¿Cuántas veces enseñaste a tus hijos que ser valiente significa hacer lo correcto, aun cuando nadie te lo pide?», respondió Luisa, su voz resonando con un eco profundo de desafío. Las palabras parecían haber mermado la rabia en el rostro del jefe, pero no su orgullo. Todos en la sala sintieron la carga de su decisión, como si su futuro dependiera de lo que hiciera a continuación. Las alarmas sonaron con insistencia, un recordatorio cruel de la urgencia. Frente a ella, algunos compañeros estaban ya en el piso, ayudando al que había tropezado en la estampida. Otros, confundidos, se agarraban unos a otros en busca de apoyo. De repente, una joven colega se acercó a Luisa. Tenía lágrimas en los ojos. «No sé qué hacer. No puedo respirar bien», murmuró, su voz quebrándose. «Escucha, por favor, no me dejes sola en esto», le dijo Luisa, girando hacia ella, sintiendo el nudo en su garganta hacerse más apretado. Esa conexión, ese instante de vulnerabilidad, era la fragua en la que se templaban los verdaderos lazos de comunidad. «¿Vas a quedar aquí y dejar que se apoderen de nosotros del miedo nuevamente?», preguntó Luisa, buscando en sus ojos una chispa de coraje. La mujer respiró profundo, asintiendo lentamente. Y entonces, otros comenzaron a unirse a ellas, formando un pequeño frente de resistencia. Juntos tenían más poder del que habían imaginado. El jefe, enfrentándose a su propia soledad, finalmente se dio cuenta de que su control se deslizaba entre sus dedos. «Salgan de aquí. Es una emergencia», rugió, aunque su voz ahora se parecía más a una súplica que a una orden. Algunos empleados, temerosos pero impulsados por la valentía de Luisa, comenzaron a moverse hacia la salida, mientras ella seguía firme.
Detente. No pueden dejarnos más aquí. Gritó uno de los hombres, volviéndose hacia el jefe. En su rostro, la furia y el reconocimiento de que el verdadero enemigo no era Luisa, sino su propio temor a perderlo todo. Mientras el humo comenzaba a deslizarse por el pasillo, un rayo de luz atravesó la ventana rota, iluminando tenuemente el rostro decidida de Luisa. Muestran que tenemos el poder de encontrarnos uno a otro en este instante. No cedamos, pero antes de que el tumulto pudiera resolverse, un estruendo casi ensordecedor llenó el aire, una explosión en el fondo del edificio. La multitud quedó paralizada, los ecos llenaron de pavor la sala. Luisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese es el último aviso. Gritó. ¿Sería capaz de unirlos en una sola voz, una sola fuerza antes de que la oscuridad los tragara? Esa pregunta se cernía en el aire, amenazante, y en ese instante, Luisa supo que su elección definiría no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. Podrían escapar del fuego o quedarían atrapados en sus propias llamas de miedo y duda. El temblor de la explosión aún resonaba en el aire, como un eco de advertencia que anunciaba que el tiempo se les acababa. Luisa, con el corazón latiendo fuerte en su pecho, miró a su alrededor y vio el tumulto que se había desatado. La sala, antes ocupada por la rutina diaria, ahora era un hervidero de desorientación y terror. ¿A la salida? Ahora, fue la orden que salió de sus labios, firme y llena de desesperación. Pero la inercia del miedo mantenía a muchos en su lugar. El jefe, como un faro que perdía su luz, seguía paralizado, incapaz de moverse mientras sus empleados luchaban internamente entre la lealtad y el deseo de sobrevivir. Necesitamos un líder, no un espectador. La acusación de Luisa cortó el aire cargado. Esa simple frase, un golpe directo al corazón de su superior. Por un instante, el rostro del jefe se oscureció, pero también reveló un destello de comprensión. Ella, una limpiadora, en el epicentro de la valentía. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó el hombre, su arrogancia ya debilitada por la creciente desesperación de la situación. Lo que todos sentimos. El miedo no nos puede paralizar. Si no decides actuar, seremos cómplices de nuestra propia condena, respondió Luisa, su voz ahora casi un grito de unión. Al fondo, otros compañeros empezaban a moverse. Uno tras otro, se dejaban llevar por la llama de determinación que Luisa había encendido. El caos se volvía más asfixiante, pero había un cambio en el aire. La energía de la sala comenzaba a transformarse, el miedo se convertía en solidaridad. Vamos, todos juntos. Hacia la salida, gritaron los demás, sumándose a la voz de Luisa. En un momento, la multitud que parecía compuesta por sombras había encontrado su luz. El humo empezaba a invadir más rápido, empujando a Luisa a actuar. Si no se movían pronto, el calor pronto les arrebataría la visión y el aliento. Formen una fila. Aléjense del fuego, ordenó. Y con cada declaración, la gente se unía a ella, la fuerza colectiva empezó a fluir. Pero no todos se alejaban, el jefe permanecía inmóvil, casi como una estatua indecorosa en el paisaje de su tumba. Vámonos, no podemos dejarlo aquí, exclamó otra de las mujeres, disgustada por la inacción. Pero Luisa, que sentía un torbellino de emociones dentro de ella, pensó, ¿qué pasaría si todos se iban y él no estaba listo para moverse? Algo dentro de ella quería perdonarlo, quería ver el lado humano en ese ser que había sido tan cruel. ¿Por qué no te vas?, preguntó Luisa en un susurro, acercándose al jefe, los ojos llenos de fuego. ¿Qué perderías al intentar salvar a los demás? Ella todavía creía en él, a pesar de su rencor. Su respuesta fue una estimación de lo que se jugaba. Pero antes que pudiera seleccionar su respuesta, un nuevo estruendo sacudió el edificio. La estructura crujió, y un panel del techo se desgajó, dejando gran polvo caer como lluvia cenicienta. Días y días de decisiones y condenas habían llevado a este momento. Luisa respiró hondo, decidió que el riesgo valía la pena. No te dejaremos atrás. Ven. La compasión que brotaba de su pecho era una llama en la oscuridad. Justo cuando pensaban que todo estaba perdido, el jefe titubeó, pero dio un paso adelante. Lo que Luisa no podía saber, mientras su cuerpo temblaba y su mente presionaba por la sobrevivencia, era que este instante era el preludio a una revelación aún más devastadora que cualquiera que pudieran imaginar. ¿Podrían salir todos juntos, o habría sacrificios que hacer en el camino? La pregunta giraba como un fantasma en sus mentes, y el tiempo apremiaba.
La puerta parecía alcanzar una dimensión casi irreal, un símbolo de esperanza en medio del caos. Pero cuando una sombra apareció en la entrada, todos supieron que la batalla por el futuro apenas comenzaba. La lucha no solo era contra las llamas, sino también contra los demonios que llevaban dentro de ellos. El polvo flotante se dispersó por la habitación con una delicadeza aterradora, casi burlándose de la inminente destrucción. A medida que la sombra avanzaba, la luz del pasillo se tornó más tenue, como si el propio edificio recobrara sus últimas fuerzas. Luisa, con el ceño fruncido y la mirada intensa, se adelantó, protegiendo a los demás detrás de ella. ¿Quién está ahí? La voz de Luisa sonó firme, una balanza en medio de la incertidumbre. Las almas temerosas detrás de ella mantenían el aliento, esperando un milagro o un desastre. Soy yo. Una figura emergió lentamente, su silueta se aclaró y los rostros se llenaron de reconocimiento. Era Carlos, el hombre que había trabajado en mantenimiento y a quien muchos conocían de años atrás. Su rostro estaba manchado de hollín, pero sus ojos brillaban con la claridad de la determinación. ¿Carlos? ¿Qué haces aquí? La incredulidad se mezcló con la esperanza en la voz de Luisa. Pero él no respondió de inmediato, su mente parecía ser presa de un torrente de recuerdos. Vine a asegurarme de que todos estuvieran bien. Escuché la explosión, respondió, su voz crujiente como el mismo edificio. Pero ahora el sistema de emergencia está fallando. Hay que tomar una decisión rápida. El pánico emergió nuevamente, esta vez como un verdadero demonio, arrastrando a todos hacia ese abismo de incertidumbre. Mientras el humo se deslizaba como serpiente a su alrededor, Luisa sintió un nudo en su estómago. ¿Qué deberíamos hacer, Carlos? Preguntó, la angustia sonando en su voz. Regresé desde el garaje donde guardamos el equipo. Hay una ruta alternativa a las escaleras de servicio, comenzó a decir él, pero la frase se interrumpió por otro estruendo que sacudió el suelo. Un par de luces parpadearon, amenazando con apagarse para siempre. Luisa se giró hacia sus compañeros. No hay tiempo, tenemos que movernos ya. Carlos, lidera el camino mientras yo. La frase quedó en suspenso, porque el jefe, ahora a su lado, parecía revitalizado por el pánico y la desesperación. No, no puede ser. Soy el que lleva las riendas aquí, su voz resonó con una inflexión de desafiante. Sin embargo, la valentía que Luisa había encendido en la multitud era palpable, y ahora eran ellos quienes miraban al jefe con una mezcla de repulsión y desafío. No más, jefecito. Te seguimos solo si decides actuar como un verdadero líder, le respondió Luisa, el fuego en sus ojos iluminando los rostros a su alrededor. Las palabras fueron claras como el fuego de una antorcha y empezaron a calar en la mente reticente del propio jefe. De repente, otro crujido del techo hizo que las luces parpadeasen de nuevo, y con cada chispa, el tiempo se volvía más escaso. ¡Vamos! Antes de que esto se desplome, gritó Carlos, tomando la delantera, pero cuando comenzaron a avanzar, un grito desgarrador resonó por el pasillo. ¡Mamá! Era una voz conocida que hizo temblar a todos. La hija del jefe había quedado atrapada en la zona de oficinas a un lado. El jefe se quedó paralizado una vez más, su rostro cambió de rabia a terror. Tengo que irme. No puedo dejarla. Su instinto paternal se enfrentó al peso de sus responsabilidades como líder. La ira y la culpa lo atravesaban, como si 1000 lanzas lo atravesaran. ¿Qué haremos, Luisa?, preguntó Carlos con la mirada fija en el jefe, quien se debatía entre el amor y el deber. El tiempo seguía su curso, cada segundo era un paso más hacia un inevitable colapso. Debemos decidir entre salvar a la hija del jefe o sacar a todos de aquí. Cualquiera que sea nuestra elección, tendrá un precio. La respuesta de Luisa fue un golpe de realidad, cargada de un desasosiego compartido. Las miradas se cruzaron, y mientras el silencio se establecía, la pregunta flotaba en el aire: ¿qué camino elegirían? En medio de las llamas, las decisiones debían ser más que instantáneas, debían reflejar qué tipo de personas eran, una necesidad de redención y un verdadero sentido de comunidad. Pero la sombra del sacrificio pesaba sobre ellos como un manto oscuro. El instante de la elección llegaba, y mientras los corazones latían con fuerza, la única certeza era que este momento definiría no solo su futuro, sino su humanidad. ¿Serían capaces de enfrentar sus miedos y encontrar la fuerza para actuar, o se extinguirían ante la adversidad? Carlos, con las manos temblando y el sudor goteando por su frente, dio un paso adelante. No podemos quedarnos aquí. Hay que actuar.
No quiero que más vidas se pierdan, sostuvo, su voz resonando potente entre el caos que les rodeaba. Los rostros de sus compañeros se tornaron serios, como si una chispa de coraje comenzara a encenderse entre ellos. El jefe se debatía, su mirada atrapada entre la promesa de sacrificar su autoridad por el bienestar de su hija y el sentido de responsabilidad que fungía como una cadena pesada. Luisa lo observó fijamente, su paciencia se estaba agotando. Si te quedas aquí, tal vez pierdas a ambos, le soltó, dejando caer las palabras como si fueran el peso de un ladrillo. Déjame ir, imploró él, pero en sus ojos había una lucha interna que parecía romperlo más que cualquier fuego. Este momento quebró las barreras. No, no puedes, gritó uno de sus compañeros, Miguel, con un punto de rabia. Ella no es la única que necesita protección. Todos aquí estamos en peligro, y tienes que decidir. Ahora. Luisa sintió la presión aumentando en la habitación, como si el aire se volviera más denso. Miró a los demás, cada uno atrapado en sus propios pensamientos, luchando con la decisión que debían tomar. Finalmente, dio un paso al frente. Carlos, llévalos a la ruta. Usaremos el tiempo que tengamos para evacuar. Yo iré por la niña, propuso, su voz tan firme como el acero. No voy a dejar que lo hagas, replicó el jefe desesperado, alzando la voz. Eres responsable de todos, Luisa. No pongas tu vida en riesgo por mí. Si no actúas como un verdadero líder, nunca verás la luz al final del túnel, se atrevió a decir. Ser un líder significa hacer lo correcto, incluso si eso duele. Tú tienes que ser el que lidere este camino. Las palabras resonaron en el silencio del pasillo, cargadas de verdad. Carlos asintió, cada segundo estaba en su contra y sabía que no había tiempo que perder. Vamos, sigan adelante. Sálvense, les instó a los otros, mientras él mismo miraba a Luisa, esperando entender su decisión. El jefe se dio cuenta de que su hija no era su única carga, había vidas en juego que dependían de su valentía. La incredulidad comenzó a desvanecerse y fue reemplazada por la urgencia. Ok, sí. Luisa, iré contigo. Pero tú lideras y yo seguiré tus instrucciones, se vio obligado a intercambiar. Es un trato, aceptó ella con una chispa de determinación. La atmósfera parecía despejarse, aunque no había instante que perder. La decisión ahora estaba tomada. Mientras Carlos comenzaba a guiar a los demás hacia la alternativa de escape, el jefe y Luisa se dirigieron hacia las oficinas. La distancia parecía interminable y el ruido del fuego era un eco constante. Un nuevo grito resonó desde el interior, la desesperación se apoderó de ellos. No la dejes sola, alzó la voz el jefe, perdiendo el control. Espera. Luisa le dijo, cuando un nuevo crujido sonó, amenazando con el colapso. Solo un momento. Con cada paso, el miedo se desbordaba, no solo por el peligro físico, sino por la carga emocional que ambos llevaban. ¿Cómo sería lidiar con una tragedia en la que podrían perder a alguien que amaban? La angustia abrazaba sus corazones. ¿Hasta dónde llegarían para salvar a quienes amaban? Al abrir la puerta de las oficinas, un humo espeso los envolvió. Las luces parpadeaban de manera errática, haciendo que el miedo se mezclara con la incertidumbre. Cuando lograron atravesar el umbral, el silencio se interrumpió por un gemido. La hija del jefe estaba atrapada, y la imagen de su rostro asustado se grabó profundamente en ambos. ¿Podrían rescatarla antes de que todo se desplomara? En la penumbra de ese caos, luces y sombras se entrelazaban, revelando el verdadero rostro del sacrificio. Justo cuando empezaron a acercarse, el suelo vibró, y el grito de Luisa se ahogó en un rugido ensordecedor. Por favor, no, gritó el jefe, viendo cómo el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. La pregunta era clara, ¿llegarían a tiempo para salvarla o las llamas? ¿Devorarían su esperanza? Todo estaba aún por decidirse. El humo se arremolinaba en la oficina, arrastrando consigo la desesperación del momento. Luisa, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se sintió como si estuviera atrapada en una pesadilla. A su lado, el jefe la miraba con sus ojos llenos de una mezcla de miedo y decisión. Pasaron unos segundos que parecieron horas, como si el destino de su hija estuviera en la balanza. Rápido, debemos movernos, urgió Luisa, mientras forzaba el paso a través del espeso aire que les dificultaba la respiración. La voz del jefe se ahogó en sus pensamientos.
La imagen de su hija atrapada estaba esticada en su mente como un faro en la tormenta. El gélido eco de una explosión resonó en el piso de arriba, y Luisa sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No hay tiempo que perder, gritó. Dando un paso hacia adelante, se topó con un escombro que bloqueaba su camino. Fue el grito de su hija lo que le dio la fuerza para saltar sobre él. El jefe la siguió, tambaleándose entre el humo y la incertidumbre que lo envolvía. ¿Dónde está?, preguntó, su voz quebrada, mientras sus ojos buscaban entre la penumbra. Luisa apenas podía distinguir las formas en la oscuridad. Aquí. La voz de la niña resonó, pero sonaba lejana, distante. Luisa se movió, sus músculos tensos y alertas, impulsándola hacia la procedencia del grito. Cuando finalmente lograron abrirse paso hasta donde se oía a la niña, el espectáculo que encontraron fue desgarrador. Su hija estaba atrapada debajo de una mesa. La débil luz parpadeante de una lámpara iluminaba su rostro lleno de miedo. «Papá», gritó la niña. Su mirada era de puro terror, sus ojos amplios y llenos de lágrimas. «¡Ayúdame!». El jefe, al ver a su hija, sintió como el pecho le estallaba de angustia. Se arrodilló a su lado, pero el peso del mueble era demasiado. «No te preocupes, princesa. Voy a sacarte de aquí», su voz resonaba con determinación, pero también con una vulnerabilidad feroz. «Luisa, ayúdame», le pidió con desesperación, mientras trataba de mover la mesa. Pero no se movía. El sonido de las llamas que susurraban tras las paredes se volvía más fuerte, como un monstruo voraz que se acercaba. La niña seguía gritando, y cada eco desgarraba más el alma del jefe. «Vamos, vamos». «Aguanta», gritó Luisa, tratando de calmar la situación. Todo se volvía caótico y el tiempo parecía escaparles. Debían actuar con rapidez si querían salvarla. Mientras intentaban mover la mesa, un estruendo repentino sacudió el suelo, provocando que los escombros caigan por todas partes. Una nube de polvo y ceniza se desató, cegándolos momentáneamente. Luisa sintió como el miedo y la adrenalina corrían a través de sus venas. «Rápido», exclamó, obligándose a concentrarse. Finalmente, con un último esfuerzo atormentador, lograron despejar la mesa. La niña, temblando, se aferró a su padre y Luisa la abrazó, tratando de que se sintiera a salvo, aunque lo cierto era que el peligro seguía al acecho. «Vamos, ahora». «A la salida», ordenó Luisa, empujando al jefe hacia la salida. Pero algo horrendo ocurrió. Un grito desgarrador surgió detrás de ellos, y una gran estructura del edificio crujió ominosamente. Mientras se dirigían a la salida, el suelo tembló violentamente de nuevo, y una sombra oscura se precipitó sobre ellos. «No», gritó Luisa, dándose la vuelta justo a tiempo para ver cómo un trozo de techo se derrumbaba sobre ellos. El golpe fue inminente, todo se volvió incierto, y la oscuridad se apoderó momentáneamente de su visión. Luisa sintió que el tiempo se detuvo. ¿Habían logrado salvar a la niña? Iban a ser aplastados por los escombros. Cuando las cosas empezaron a despejarse nuevamente, una pregunta resonaba en su mente. ¿Qué sacrificios estaban dispuestos a hacer para salir vivos? Las respuestas podrían ser mortales. Todo estaba en juego y el verdadero horror apenas comenzaba. La oscuridad fue un remolino, un vacío donde el tiempo parecía detenerse. Luisa apenas pudo comprender lo que sucedía cuando sintió que el peso de las ruinas las aplastaba. El aire se volvió denso, y los gritos desesperados de su hija se desvanecieron, como si esos ecos de dolor fueran engullidos por el horror que les rodeaba. «Luisa». La voz del jefe atravesó el caos, una mezcla de angustia y determinación. Ella forzando un parpadeo, tratando de reconectar con la realidad. Cuando la claridad llegó, se dio cuenta de que estaban atrapados entre los escombros. Las paredes temblaban y el calor de las llamas alcanzaba sus rostros. Luisa y el jefe se miraron, el miedo brillando en sus ojos. «La salida», gritó él, tratando de moverse, pero su pierna quedó atrapada bajo una pesada viga que se había desplomado. «No. No, no, no», murmuró Luisa, sintiendo el pánico crecer a raudales. Más allá de ellos, su hija permanecía callada, un silencio aterrador que parecía anunciar que el horror aún podía empeorar. «Ana», gritó, su voz desgarrada resonando en la oscura habitación. «Habla conmigo». El sonido crujiente del edificio, como una bestia herida, le hizo temblar.
Las llamas eran ahora su única compañía, bailando en la distancia, burlándose de sus esfuerzos por salir. Debemos salir de aquí. Ayúdame, ordenó el jefe, su tono era desesperado, casi suplicante, mientras se esforzaba por liberarse, pero Luisa sabía que no podía dejar a su hija detrás. Necesito que mantengas la calma, voy por ella, gritó, dándose cuenta de que debía encontrar un camino hacia Ana. Se arrodilló, y sintió el dolor punzante del desastre a su alrededor, cada trozo de yeso y metal hierro gritándole que el tiempo se acababa. Luisa, no. Pero ella ya había tomado la decisión. Con la adrenalina fluyendo, empezó a arrastrarse hacia las sombras, ese adentramiento que podía ser su final o su salvación. Se encontró con escombros de pared y muebles, un laberinto de muerte. El eco de los gritos de su hija parecía dirigirla, guiándola a través del caos. Ana. La voz de Luisa se convirtió en un mantre, penetrando el denso aire lleno de cenizas. De repente, su mano rozó algo suave. Con la desesperación corriendo por sus venas, Luisa levantó con cuidado el escombro a su alrededor, hasta que un pequeño rostro apareció entre las sombras. Mamá. Ana la miró con ojos llenos de terror y esperanza. Estaba atrapada, pero viva. Estoy aquí. Ayúdame, dijo Luisa, luchando por no dejarse vencer por la emoción. Un grito desgarrador salió de detrás de ella, el jefe había comenzado a forcejear para salir de su propio encierro. El crujido de madera y metal sonó más fuerte, y las paredes del edificio parecían estar cediendo ante la angustia. Sin pensar, Luisa empujó el escombro y se agachó junto a su hija, sacando rápidamente a Ana de su prisión. Corre. Eres fuerte, dijo Luisa, mientras tomaba la mano de Ana y comenzaban a moverse hacia la salida, buscando el camino en medio del humo. Luego, un estruendo frío atravesó la habitación. Un nuevo peligro se acercaba, y el suelo se empezó a agrietar bajo sus pies. Luisa sintió como una parte de su corazón se rompía. Sigue adelante, gritó, aunque la desesperación amenazaba con ahogarla. Mientras las llamas rugían a su alrededor, se escuchó un nuevo grito: Luisa. Ana. No. Era el jefe, y su llanto desgarrado resonó con la fuerza de un relámpago en medio de la tormenta, pero un instante después, la vida de Luisa se convirtió en una elección desoladora. Volvería por él, desafiando el destino, o salvaría a su hija, su única razón de existir en aquel horror. Tienes que irte, exclamó el jefe entre gritos, su voz se desvanecía. Y ella sintió que el tiempo se deslizaba nuevamente entre sus dedos. El colapso del edificio parecía inevitable, como un monstruo hambriento que aguardaba su sacrificio. Todo estaba perdido, pero ¿habría algún camino hacia la salvación aún por desvelar? En las profundidades del miedo, aún flotaba una chispa de esperanza, y Luisa sabía que tendría que hacer sacrificios inimaginables para salir de aquel laberinto de terror. ¿Pero a qué precio? El aire estaba cargado de humo y desesperación. Luisa estiró la mano hacia Ana, el calor de las llamas abrazando sus brazos como un recordatorio del tiempo que se les escapaba. La vida de su hija prevalecía en su mente, brillando más fuerte que el caos a su alrededor. «Corre», gritó una vez más, y Ana, todavía temblando, echó a andar. Pero el pavor no abrumaba solamente a la pequeña. Luisa luchaba con cada paso hacia la salida, contra la culpa que la mantenía atada al jefe. Esa voz, llena de terror y súplica, todavía resonaba en sus oídos. «Debemos buscarlo, Ana. No podemos dejarlo». Sus pensamientos eran un torbellino, cada segundo que pasaba, cada crujido del edificio, la hacía sentir que todo se derrumbaba. Ana la miraba con ojos que clamaban por respuestas, a medida que se acercaban a la puerta que parecía un sueño muy lejano. «Mamá, tenemos que salir. Él nos dijo que continuáramos». La voz de Ana era un eco agudo, desbordando de razón incluso en medio del horror. Con un nudo en la garganta, Luisa sabía que su hija tenía razón. Pero no se trataba solo de cumplir una orden, era algo más profundo, un deber que se alzaba por encima del miedo y la desesperación. «No puedo dejarlo», exclamó Luisa, como si su voz pudiera atravesar el peso de los escombros. Justo en ese momento, un crujido ensordecedor hizo que el suelo se retumbara bajo sus pies. Luisa miró hacia atrás, viendo como un nuevo bloque de escombros estaba a punto de caer. «Ana, sigue. Yo voy por él». Fue un instante de valentía que la llevó a arriesgar su propia vida. «Mamá, no», gritó Ana,
pero el instinto maternal de Luisa era más fuerte. Se lanzó hacia el sonido del jefe, aún atrapado entre las ruinas. La luz del fuego iluminaba su rostro, mostrando el espíritu quebrantado en sus ojos. Luisa, chilló él, desesperado, mientras luchaba por liberarse, sus manos manchadas de sangre y polvo. No hay tiempo. Vete. Pero una chispa de determinación cobró vida en el corazón de Luisa. No puedo dejarte aquí. ¿Te necesito? Y con esas palabras, comenzó a remover los escombros que lo mantenían aprisionado. Su cuerpo se movía por pura adrenalina, y el sudor corría por su frente mientras sus manos sangraban. El eco del desastre resonaba, pero Luisa no podía pensar en nada más que en liberar al hombre que había estado a su lado, apoyándola en su lucha. Cuando finalmente levantó una viga, los ojos del jefe se llenaron de agradecimiento. «Eres increíble, Luisa», dijo, su voz temblorosa pero llena de un retazo de esperanza. «No tenemos tiempo», respondió ella, mientras ayudaba al jefe a liberarse. Fue una tarea titánica, pero juntos, con la fuerza de sus cuerpos y la voluntad de vivir, lograron despegar el peso que lo apresaba. «Ahora, hay que salir de aquí», y exclamó el jefe con una voz renovada, aunque sabía cuánto peligro aún había por delante. El suelo empezó a crujir de nuevo, los gritos del infierno se intensificaban, y Luisa supo que no podían dudar más. «Ana», llamó desesperada. Pero el grito que respondió hizo que su corazón se detuviera. «Mamá». El caos estaba desatado. Una de las paredes colapsó a su izquierda, y el jefe, con su pierna aún débil, estaba a punto de caer. Luisa no podía permitirlo. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia él, atrapándolo justo antes de que cayera al vacío. Sus manos se aferraron a su cuerpo, y el mundo pareció detenerse, enfocado solo en su lucha. Sin embargo, en su mente, una pregunta retumbaba con más fuerza: ¿qué pasaría si no lograban escapar? Las llamas danzaban a su alrededor con furia, una señal de que el tiempo se les estaba acabando. Si querían salir, tendrían que decidir rápidamente qué camino tomar. ¿Podrían encontrar la salida antes de que el mundo se les viniera encima? O, quizás lo más aterrador, es que el verdadero peligro aún estaba por llegar. Todos los horrores que pudieron imaginar estaban a solo un paso, y en la oscuridad echaba algo más. ¿Uno de ellos sería el sacrificio que siempre habían temido? Las preguntas giraban en su mente, ahogando cualquier vestigio de esperanza. El caos se había vuelto una sinfonía de gritos, crujidos y humo, todo combinándose en una presión insoportable. Luisa, entre las llamas que rugían a su alrededor, apretó la mano del jefe, sintiendo que su vida pendía de un hilo. «Por aquí», gritó, arrastrándolo mientras intentaban encontrar la salida. Las paredes temblaban como si el edificio estuviera sufriendo violentos espasmos. El aire se tornaba más denso, cargado de cenizas que les quemaban los ojos. «Espera, mi hija», exclamó el jefe, con desesperación brillando en su mirada. Luisa sintió que su pecho se oprimía. Sabía que debía ser valiente, pero su corazón latía por su vida y la de Ana. «No podemos perder más tiempo», le espetó, aunque su propia voz temblaba. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegaron a una puerta de emergencia que estaba atascada. Luisa empujó con todas sus fuerzas, mientras el jefe, recuperado de su debilidad, se unía a su lucha. Golpearon la puerta con fuerza, haciendo eco en la oscuridad. «No. No nos atraparán aquí», apuntó Luisa, instando a la vida a rebasar el miedo. Con un estruendo final, la puerta cedió, empujándolos a la luz. La visión de la salida se teñía de esperanza, pero el peligro no había terminado. Justo cuando estaban a punto de cruzar el umbral, un último estruendo sacudió el espacio. «Ana», gritó el jefe, cayendo de rodillas al ver que una parte del techo se desmoronaba en la dirección de su hija. «No, vuelve». Luisa gritó, desesperada, como si el tiempo se hubiera detenido. Sin pensar, corrió hacia el interior nuevamente, aunque sabía que estaba arriesgando su vida. «Ana, ¿dónde estás?», desesperaba. Su cuerpo se movía por instinto, por el amor feroz que sentía por su pequeña. Escuchó el llanto apagado de su hija y se sintió impulsada hacia adelante, hacia ese sonido que prometía vida. Al final, la encontró, atrapada entre los restos de un viejo escritorio. En sus pequeños ojos, la mezcla de terror y esperanza la siguió acompañando. «Mamá, estoy aquí». La voz de Ana resonó en sus oídos.
Luisa sonrió a pesar del pavor que sentía, su hija estaba viva, la pequeña luchaba por levantarse, y en ese momento, Luisa olvidó su propio miedo. Se arrodilló y con todas sus fuerzas, empujó el trozo de mueble que mantenía atrapada a Ana. ¡Corre! Ahora, exclamó Luisa, sintiendo que el suelo vibraba de nuevo, una señal de que el tiempo se estaba acabando. La joven se lanzó hacia su madre y ambas se abrazaron, como si el mundo se hubiera ralentizado. «Vámonos», gritó el jefe, que aguardaba a la entrada. Luisa tomó la mano de Ana y corrió junto a su jefe tras ella, cada uno sintiendo la urgencia de salvarse y redimirse. La luz exterior se iluminó más brillante conforme se acercaban, como el final de un túnel oscuro. Al cruzar la puerta, una onda expansiva de aire fresco les golpeó. Pero el eco del caos quedó grabado en sus corazones. Las alarmas aún sonaban, las llamas danzaban en lo alto, y la imagen del edificio colapsando tras ellos sería un recuerdo eterno. Luisa se dio vuelta para ver cómo las paredes de su antiguo lugar de trabajo se desmoronaban, un símbolo de todo lo que había caído. De repente, su jefe tropezó, tambaleándose bajo el impacto emocional. «Lo siento por todo», murmuró, la culpa en su voz resonando como una montaña que ahora caía pesadamente. «Nunca vi lo que estaba haciendo. Nunca vi sus luchas». Luisa lo miró, y en su corazón, sintió la chispa de la compasión. «Es el momento de empezar de nuevo», le dijo suavemente. «Podemos ser mejores. Todos podemos hacerlo». Su propia voz la sorprendió por la fuerza que tenía, un eco de esperanza en medio de la tragedia. La multitud se había reunido afuera, horrorizada por lo que había sucedido, pero con una chispa de gratitud que llenaba el aire. Mientras los bomberos llegaban y comenzaban a sanar las heridas del lugar, Luisa tomó la mano de Ana y sintió que había algo más importante que su propio sufrimiento, era la promesa de un nuevo comienzo, un nuevo futuro se alzaba ante ellos. «El cambio empieza con nosotros», susurró. Una brisa fresca soplaba mientras todos se reunían. Luisa, Ana y el jefe se miraron, sintiendo que la historia que llevaban sobre ellos era ahora un símbolo de resiliencia, unión y valentía. Las gentes comenzaron a murmurar entre sí, sonrisas aparecieron, y por primera vez, en sus corazones resonó la alegría tras tanto dolor. Mientras observaban el amanecer, que se asomaba entre los restos de su antiguo hogar, supieron, sin duda, que su lucha no había sido en vano. Si quieres seguir siendo parte de historias como esta, necesitas suscribirte ahora al canal. Esto es fundamental para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale like ahora, porque cada clic alimenta el algoritmo y es una manera de apoyar. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.